tiempo, e igual que el diezmo, ¿verdad? Las personas en algún tiempo diezmaron en el tiempo de la ley. Y era una ley, había que diezmar para el pueblo de Israel. El bautismo de agua también fue una ley que Dios envió a la tierra a través de Juan el Bautista, ¿verdad? En el Evangelio de Arrepentimiento, ya lo hemos visto, entonces tengo una reseñita de los mensajes anteriores que hemos estado viendo, ¿verdad? El bautismo de agua comenzó pues allá con Juan el Bautista, cuando trajo para el pueblo de Israel el Evangelio del Arrepentimiento. El Evangelio de la paz, dice que Dios lo envió para los hijos de Israel en Hechos 10:36. También, ¿verdad? Traía bautismo con agua. Pero Juan, antes de que le cortaran la cabeza, él dijo allá en el libro de... Sí, Mateo 3:11, dijo él en Mateo 3:11, vamos a leerlo textualmente, como dice la Escritura en Mateo 3:11. Mateo 3:11, Juan el Bautista hablando: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miramos nosotros que Juan el Bautista, ¿quién era Juan? Era un profeta de Dios, ¿verdad? Era un profeta de Dios, y dijo Juan que Jesús, el que venía tras él, era más poderoso que él, y que este Jesús iba a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Vemos nosotros que profetizó otro tipo de bautismo, ¿verdad? Porque la Escritura habla claro. Dice, cuyo calzado, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos que esto fue una profecía. Este bautismo tenía que tener un cumplimiento, ¿verdad? Este cumplimiento de este bautismo tenía que darse en el tiempo de Dios, ¿verdad? Recordemos que nosotros debemos de estar nuestras mentes con la mente de Cristo, y debemos de estar en el fundamento escritural que Dios envió a la tierra para cada tiempo, para cada edad. No podemos andar nosotros mezclando las cosas cuando todavía ya no se deben de dar, o ya no se deben de hacer, ¿verdad? Debemos de hacer, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cumplir la ley de Dios. Vamos a ver cuál es la ley de Dios para el tiempo de la gracia. Porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. No estamos viviendo en el tiempo de la ley. Y dice la Escritura en Romanos 11:5, queda pues aún en este tiempo un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia, dice, no sería gracia. Toda obra que yo haga que se practicó en el tiempo de la ley, son obras que se practicaron en el tiempo de la ley según el mandamiento del Dios eterno. No debemos de practicar obras de la ley nosotros porque a alguien me cae bien, no. Nosotros debemos de agradar única y exclusivamente a Dios, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos que existe este bautismo que es más poderoso, dice que Jesús nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero hay que ver algo muy importante, ¿verdad? Recordemos que en el tiempo de la ley que se practicaba el bautismo con agua, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. En el tiempo de la ley era todo lo visible y lo tocante, ¿verdad? Por eso Jesucristo vino sanando enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, resucitando a los muertos.
en lo visible y tocante. ¿Por qué? ¿Qué era la ley? ¿Y en qué tiempo vino Jesús haciendo estas cosas? Lo vino haciendo en el tiempo de la ley. Según lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo el tiempo de la ley. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué tiempo Jesucristo anduvo haciendo estos milagros y maravillas? En el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. ¿Qué tipificaba la ley para el tiempo venidero? ¿Qué es lo que venía reflejando la ley para el tiempo venidero? ¿Qué era la ley? Era una sombra de lo que estaba por venir. ¿Verdad? Una sombra. Pero esta ley, para que la ley caducara completamente, hubo una dispensación de 17 años y 15 días después del encuentro en Damasco que tuvo Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo. Hubo esa dispensación. Recordemos que los que siguen el canal, ¿verdad?, de Predicaciones de la Gracia, ahí vamos a encontrar el mensaje de los 17 años y 15 días, que fue cuando el apóstol Pablo recibió su primera revelación, ¿verdad? Lo podemos leer allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo podemos leer también allá en Gálatas 1 y 2, ¿verdad? Ahí dice él que él recibió una revelación. Entonces, esta revelación que el apóstol Pablo recibe 17 años y 15 días después del encuentro en Damasco, es la revelación de los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos. Valga la redundancia, en el libro de Romanos 11:5, la Escritura dice que fue escrita también esta epístola por el apóstol Pablo, por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Dice, repetimos, dice así: queda pues aún en este tiempo un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, dice, la gracia ya no sería gracia, ¿verdad? Porque Dios tiene un remanente escogido. ¿Y desde cuándo lo escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió. Entonces, ¿qué tipificaba la ley antigua? La sombra de lo que estaba por venir. Por ejemplo, en aquel tiempo Jesús resucitó a Jesucristo a Lázaro de 4 días de muerte, ¿verdad? Claro, Lázaro murió de lepra, con pedazos de piel menos, ¿verdad? Este cuerpo, cuando fue sepultado, ya olía feo porque una persona que estaba llena de lepra, hay tucos que están podridos e incluso hay puestos en su misma piel, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes después de 4 días, ¿cómo estaba ese cuerpo? Desintegrado. Prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos dice, y mayores cosas que estas harán, ¿verdad? Vemos nosotros que la gente se asusta porque Jesús resucitó a Lázaro de 4 días. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el hermano Jacinto, ¿verdad? Ha sido un guerrero el hermano Jacinto. Desde muy joven él ha andado buscando, perseverando el camino, cómo hallar el camino de Dios, ¿verdad? Pero fue alcanzado por la gracia hace más o menos 7, 8 años. A ver, ¿cómo estaba el hermano Jacinto metido en la iglesia de los mormones? Un ejemplo. ¿Cómo estaba él ahí? Estaba muerto, espiritualmente. Pero como él ha sido un buscador, buscaba aquí, buscaba allá, él no se quedaba solo con eso, ¿verdad? Y hasta el día de hoy continúa buscando. Pero se ha dado cuenta que la gracia de Dios que lo rescató, ¿verdad? Porque no es el hombre el que nos rescata, es Dios mismo a través de los instrumentos. La gracia que lo rescató a él le produjo muerte a todo aquel credo religioso que andaba metido en su mente. Y le produjo vida al santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y que estaba dormido. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el hermano Jacinto?
una resurrección. Lo despertó ¿De cuánto tiempo de estar muerto? de mucho tiempo. ¿Cuántos años tenía por ahí, hermano? De estar muerto por ahí. Algunos 20, 30, ¿cuánto tenía? Tenía como O sea, de andar en la lucha buscando. 1900, después del terremoto, 72. desde el 72, Imagínense ustedes, que entré a la iglesia bautista y después imagínense ustedes, tiempo nomás. desde 1972 al 2000, digamos, fue rescatado por la gracia en el 2000, 17 años. como en el 2003, como en el 2012, por ahí fue rescatado por la gracia, 2012-2013. ¿Cuántos años tenía el hermano Jacinto de estar muerto? 47. 40 años. 40. Imagínense ustedes. Entonces, y la gente se asusta de ver que Jesús resucitó a Lázaro de 4 dígitos. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Nosotros, el Señor Jesucristo tiene poder para dar vida, porque el Padre, ese mandamiento recibió de su Padre. Que Él podía darle vida a los que Él enviaba, a los que el Padre le enviaba, Él les podía dar vida. Nosotros también, si hemos sido enviados por Dios, también tenemos el mismo poder para dar vida a los que están muertos. A los que, porque estar muerto espiritualmente, ¿qué es? Es estar muerto. Es querer conocer a Dios y no poder atravesar estas barreras del conocimiento. Pero ahora que hemos sido llamados, encontrados por Dios, porque es Dios quien nos encuentra. El hombre sale a buscarlo, pero no lo encuentra nunca. Uno, Dios es espíritu, nadie lo puede ver. El único que nos puede encontrar es Él a nosotros. Recordemos que nosotros hemos sido amados por Él primeramente. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el que busca? El que ama. ¿Y quién es el que ama? Es Dios quien nos ama. Por eso es que Él es el que nos encuentra. ¿Verdad? Hasta después nosotros, que venimos siendo engendrados por la palabra, venimos empezando a querer conocer a Dios y venimos empezando a amar a Dios a través del conocimiento. Bien, entonces vemos que el mismo poder que Jesús tiene, lo tenemos nosotros. Pero para que ese poder salga de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de amor. Ese es el consejo. Que nos vistamos de amor. Si no, no vamos a poder andar resucitando a nadie. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros hemos sido resucitados. El verdadero amor es el que nos va a hacer que resucitemos. Y el verdadero amor es el de Dios. Él es el que nos va a levantar, es el que nos va a despertar, para que nosotros podamos despertar a otros. Bien, continuamos, ¿verdad? Ya vimos que hay un bautismo que Juan el Bautista nos dijo, a través de las Escrituras, que es más poderoso y que Jesucristo es el que lo hace, dice. Y que nos bautiza a Jesucristo, ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? Pero ¿quiénes son los que reciben este bautismo? Recordemos que hay un remanente escogido por gracia y no fue escogido por el mundo religioso. No fue escogido por una misión evangélica. Este remanente escogido por gracia fue escogido por Dios. No es por ningún grupo religioso. Recordemos que los grupos religiosos, ellos ni siquiera han resucitado, ni siquiera han recibido a Cristo, pues. Mucho menos van a saber cómo se resucita a un muerto espiritualmente. Porque estar muerto espiritualmente es algo grave. Nosotros le predicamos esta enseñanza a una persona del mundo religioso que según ellos piensan que están con Dios y se ponen molestos, se enojan, ¿verdad? Porque no pueden recibir las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no se ha perfeccionado en ellos. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo salir del encierro para que Dios empiece a accionar en nosotros si queremos tener poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce poder en nosotros? ¿Qué es lo que produce el poder en nosotros? El conocimiento.
Si no hay conocimiento, no hay poder. Por eso dice la Escritura, 1 de Timoteo 2, 3 y 4, esto es agradable delante de Dios, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Si no venimos al conocimiento de la verdad, no vamos a tener poder. Vamos a continuar leyendo. Ya vimos que a quienes es que les fue dado, ¿verdad?, el privilegio de recibir este bautismo de Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver, lo buscamos, queremos saber. Bien, vamos a ver. Dice el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿A quiénes es que le fue dado? Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Y versículo 13. Dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Miremos qué cosa más hermosa esta. A quienes es que les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? A los que creen en su nombre. ¿Y qué significa la palabra creer? Significa obedecer. Porque ¿en qué es que se complace Dios? Cuando le desobedecemos o cuando le obedecemos a su ley. Cuando le obedecemos a su ley. Entonces, ¿a quiénes fue que Dios les dio el privilegio de llamarlos hijos de Dios? Lo dice el versículo 13. En el 12 está, ¿verdad? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A estos es a quienes Dios los nombró hijos de Él. A estos, a quienes le creen, a estos, los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, pues si todo el mundo cree en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero creer en el nombre del Señor Jesucristo es otra cosa. No es solamente que yo creo en Cristo. Como muchas personas me dicen, mira, pero es que yo para recibir a Cristo dice, ahí en Romanos 10:9 y Romanos 10:10, no. Es que la Biblia dice tantas cosas que solamente las leemos y decimos que ya estamos creyendo y haciendo lo que dice la Biblia, pero no es así. Si creyeres en tu corazón, dice, vamos a leer Romanos 10:9 y 10:10. Ahí está escrito, es cierto, ahí está escrito. Magnífico. Porque hemos logrado llegar a descubrir algunos textos muy importantes. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miremos bien. Ya vimos que dice la Escritura que Dios, el Padre, los levantó de los muertos. Pero la gente dice que es el mismo. Y dice que cree en Jesús. Y la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, muchas personas creen que si ya leen esto, ya recibieron a Cristo y que creen en Él. No. Creer en Él es
hasta que tenemos todo el conocimiento de la verdad. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, ojo y oído, en él también vosotros, habiendo oído. ¿Qué dice? Habiendo oído. ¿Qué significa oír? Entender. Habiendo entendido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio que nos va a salvar, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Entonces no es cuestión solo de leer y si aquí está, yo creo ya. No es eso. 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo 14? Que cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído, o sea, a aquel en el cual no le han ni entendido. ¿Cómo van a invocar a este si no le han entendido? Porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, no le han entendido. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír. No hacernos maestros, no hacernos esto, no hacernos lo otro, no creernos que ya somos grandes apóstoles, no creernos que somos grandes maestros, grandes predicadores, grandes pastores. No, hay que oír. Hay que oír. ¿Qué es lo que hay que oír? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No es lo que me dijo mi mamá, no es lo que me dijo mi papá, no es lo que me dijo el pastor, no es lo que me dijo el mundo religioso. Es lo que dice Cristo. ¿Qué fue lo que leímos en San Juan 1:12? A los que creen en su nombre. A estos Dios el Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estos hijos de Dios, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios tiene un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, dice la gracia, no sería gracia. ¿Verdad? Aquí estamos en el 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no hay gracia. Si tengo que hacer obra, no estoy en la gracia, pues está diciendo. De otra manera, la obra ya no es obra. La obra ya no sirve. Ninguna obra que yo quiero que no sirve. ¿Por qué el mundo religioso está metido y enfrascado en este asunto? Porque todavía no saben cuándo es que la ley terminó, ni cuándo comenzó o entró en vigencia la gracia, ni quién la trajo. No conocen ni los mandamientos para el tiempo de la gracia. Por eso es que el mundo religioso vive peleando. Este pleito que el mundo religioso tiene es carnal. Andan peleándose con una secta religiosa y con otra y con otra. No sirve, eso no sirve. Ese es un juego de niños, andarse peleando. Es que aquel pastor, si él está cieguito, él no ha podido escuchar la voz de Dios. Él no ha podido entender qué cosa, quién es Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros que estamos entrando a participar de la herencia de los santos en luz, como dice la Escritura en Colosenses 1:12 y 13, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
¿Qué es lo que dice el versículo 12? Dice que nos hizo aptos. ¿Aptos? ¿Para qué? Para participar. Apenas estamos queriendo participar para ver si podemos heredar la herencia que Dios nos quiere dar. ¿Cuál es la herencia que Dios nos quiere dar? La luz. ¿Qué es la luz? El conocimiento de la verdad. Recordemos que el reino del amado Hijo de Dios es un reino de luz. ¿Y el reino de luz qué es? Es un reino de conocimiento. Por eso dice el Señor que debemos de tener la mente ¿de quién? De Cristo. Porque ¿cómo es Cristo? ¿Es un hijo amado de Dios o no es un hijo amado de Dios? Es un hijo amado de Dios. Por eso Él dice que tenemos que tener la mente de Él. Creer como cree su Hijo en su Padre. ¿Para qué? Para que podamos ser aceptos delante de Dios. Para que podamos convertirnos ¿en qué? En hijos amados. Y estos hijos amados, ¿cómo es que son bautizados? Estos hijos amados. ¿Verdad? Pero antes quiero una capsulita, quiero meter ahí una capsulita, ¿verdad? Acerca de la ley, cuándo finaliza la ley y cuándo comienza la gracia. Vamos a ver, así rápidamente. En el tiempo de la ley, el pueblo de Israel estaba en desenfreno, ¿verdad? ¿En qué tiempo es que el pueblo de Israel estaba en desenfreno? Estaba en desenfreno antes de que el pueblo de Israel recibiera los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Entonces, estos 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí para los hijos de Israel, porque fueron dados para un pueblo, ¿verdad? Estos 10 mandamientos hicieron que el pueblo de Israel se apegara a este fundamento de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, cuando Moisés los tuvo en su mano, la ley entró en vigencia una vez que Moisés dio a conocer los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. En ese momento, la ley estaba entrando en vigencia, ¿verdad? Bajo una ley de Dios. Y a Moisés Dios lo constituyó ¿en qué? En el ministro de esa ley. Ok, bien. Pero como Dios dice que Él no cambia, según Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él no cambia, dice la Escritura, no lo digo yo. Malaquías 3:6. Perdón. Entonces, ya vimos que Dios constituye a Moisés como el ministro para el tiempo de la ley. Pero como Dios no cambia, el ministro para el tiempo de la gracia, ¿quién sería? El apóstol Pablo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 23 y también Efesios 3:7. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice la Escritura en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué dice que vamos a oír? Que habéis oído. Este evangelio de vuestra salvación, que es el evangelio para el tiempo de la gracia, ya lo habíamos oído. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero este evangelio que habíamos oído, no son los hombres de carne y hueso los que lo habían oído. Porque esto lo oímos ¿a dónde? Antes de la fundación del mundo. Entonces, bien, vemos que el apóstol Pablo es a quien Dios constituye como ministro para el tiempo de la gracia. Entonces repetimos Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, el cual habéis oído, tiempo pasado, ¿verdad? El cual habéis oído, que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que este evangelio se predica ¿a dónde? ¿Y a quiénes?
a la creación que está debajo del cielo. Recordemos que el mensaje que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? El mensaje de los 2 hombres, de las 2 generaciones, la generación de hombres formados del polvo de la tierra que representan al género humano terrenal, y la generación de hombres creados por Dios que representan los seres celestiales, los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no son, no son de esta creación. Los hijos de Dios, no son de esta creación. Dice la Escritura, vamos a ver, ¿Jesucristo qué es? Es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Lo dice la Escritura allá en el libro de Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, contestó el maestro, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, este Hijo de Dios ¿es de esta creación? Jesucristo no es de esta creación. Lo leímos en el mensaje anterior de los 2 hombres. Podemos verlo los que siguen nuestro canal. El mensaje de los 2 hombres. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 11, ¿verdad? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él no es de esta creación. El Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Hijo del Dios viviente. Y este Hijo del Dios viviente ¿recibió el Espíritu Santo también? ¿O no lo recibió? Ese bautismo del Espíritu Santo. También lo recibió. ¿A dónde fue eso? En el río del Jordán. ¿Verdad? Dice que vino el Espíritu sobre él y posó sobre Jesucristo en las aguas del río Jordán, según dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de San Juan capítulo 1 versículos 32 y 33 y 34, ahí sale ese acontecimiento, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo de Dios posa sobre Jesucristo. Bien, ahora nosotros estamos buscando que los hijos de Dios no son engendrados, dice, por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios nos engendró, Dios nos creó. ¿A dónde nos engendró Dios? En Cristo, ¿verdad? Según la Escritura, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A quiénes fue que Dios bendijo en los lugares celestiales en Cristo? A sus hijos, a los que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, al remanente escogido por gracia. Estamos hablando que esta es una carta que escribió el apóstol Pablo por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos que no fue Gamaliel el que le dijo que escribiera esta carta, ¿verdad? Sino que fue algo que Dios le mandó a través del Señor Jesucristo. Por eso es que él dice en el libro de Gálatas 1, 11 y 12, pues os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bien,
el mundo religioso, como todavía anda en la carne, ellos viven sometidos a grandes días de ayuno, ¿verdad? Pero eso no los hace espirituales, ni los hace conocedores de la verdad. ¿Qué es lo que nos hace conocedores de la verdad? El amor. El amor de Dios. Pero para que podamos recibir el amor de Dios, ¿cómo tenemos que ser? Según el consejo del Maestro. El Señor Jesucristo nos dejó un gran consejo a los apóstoles y a todos los que lo amamos. Dice, aprended de mí, que soy manso, humilde y sencillo de corazón. ¿Por qué sería que le dejó este consejo a los discípulos? Porque el Señor Jesucristo les iba a enviar a alguien para que lo recibieran. Y hasta que recibieran a este alguien que Jesucristo les iba a enviar, a los apóstoles, hasta entonces iban a poder recibirlo a Jesucristo, según San Juan 13:20. ¿Y a quién fue que Jesucristo les envió? A los apóstoles, después de resucitado, al apóstol Pablo, para que pudieran recibir la gracia de Dios. ¿Verdad? Ok, ¿y qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Es tener el conocimiento de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos, desde siglos y edades, según Colosenses 1:26 y Romanos 16:25 al 27. Bien, entonces a estos que fueron creados según Colosenses 1:23, somos los que oímos el evangelio que hoy se predica a la creación. Recordemos que en el mensaje de los dos hombres habla de los seres creados y de los seres formados. Entonces, el evangelio de la gracia, ¿para quiénes es? Únicamente para la creación de Dios. Recordemos que la creación de Dios son los santos seres que fueron creados por Dios. Pero como en el mundo religioso piensan que el espíritu que tiene el hombre es el que vuelve a Dios, ahí es donde entra la gran confusión del mundo religioso, ¿verdad? Pero el espíritu que tiene cada uno de nosotros como hombre es de cada uno de nosotros. Porque el espíritu que tenemos nosotros como hombre, que dice la Escritura en el libro de 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Y de dónde fue tomado este hombre? Del polvo de la tierra. Por eso les recomiendo que miren, ¿verdad?, el mensaje de los dos hombres. Bien, entonces, vamos a ver. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? ¿A dónde estábamos? En Cristo. ¿Y cuál fue la bendición espiritual que Dios nos dio? El evangelio que hoy estamos anunciando. ¿Cuál evangelio es este? El evangelio de vuestra salvación. ¿Pero para qué tiempo fue predestinado por Dios para darlo a conocer? Para el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces, este evangelio de vuestra salvación es la bendición que Dios nos dio. Recordemos que Jesús habla allá en el libro de San Juan, capítulo 6, 63. ¿Qué dice ahí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63? Vamos a ver qué dice. 6:63. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué fue lo que nos dio Dios en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo? Nos dio vida. Y nos dio este evangelio que hoy
el mundo religioso desconoce por completo. Y andan diciendo que viven en la gracia. Y es cierto, porque están en el tiempo de la gracia. Pero de la gracia en sí no conocen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque andan metidos en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Por eso Dios les recomendó a los apóstoles: aprendan de mí que soy manso, humilde y sencillo de corazón. ¿Verdad? Porque a los apóstoles les tocó que recibir y aceptar a Saulo de Tarso, a quien Jesús le había puesto por nombre Pablo. ¿Ustedes creen que a los apóstoles les fue fácil recibir a Pablo? No les fue fácil. ¿Qué tuvieron que hacer? Acordarse por el Espíritu de las palabras del Maestro. Aprended de mí que soy manso, humilde y sencillo de corazón. Recuerden que yo les dije, estando aún con vosotros, después de resucitado, en San Juan capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Entonces, ¿cómo se quedaron ellos? En espera del que les iba a llevar estos misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos, ¿verdad? Que es el evangelio de vuestra salvación, que tenía que llegar hasta el corazón de los apóstoles. Porque hasta que ellos reciben el mensaje de vuestra salvación, hasta entonces estaban recibiendo a Jesucristo. Porque dice San Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. No es porque ustedes han andado conmigo caminando 3 años y medio que ya me recibieron. Hasta que reciban al que yo les voy a enviar. Hasta entonces me habrán recibido. Adiós les dijo, nos vemos. Y se fue. ¿Verdad? Entonces, ahora nosotros también de la misma manera tenemos que recibir al mensajero. Bien, ahora el mensajero nos enseña que antes de la fundación del mundo, oigamos bien, según Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, antes de la fundación del mundo, ¿a dónde estábamos nosotros? ¿Estábamos a dónde? Vamos a ver a dónde estábamos. Versículo 3, Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A dónde estábamos? En los lugares celestiales. Afuera de los lugares, no, estábamos dice, dentro de los lugares celestiales. Y estábamos también, ¿a dónde? En Cristo, adentro de Cristo. Miremos, vamos a hacer un paréntesis acá, donde dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una capsulita para aquellos que todavía viven en el mundo religioso, creídos ciegamente, hasta son capaces de matar. Claro, los perdonamos por la ignorancia que en ellos hay. ¿Verdad? Según Hechos 17:30. Dice el Señor, el apóstol Pablo aquí en esta carta, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está dando a conocer esta escritura? Que Jesucristo tiene un Dios y un Padre. Y que sea bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es entonces que creemos en Jesucristo y no creemos lo que Jesucristo dice? Porque estas palabras que están escritas aquí, no fue Gamaliel el que les dijo que las escribiera el apóstol Pablo. Estas palabras que están escritas aquí las escribió ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Por orden de quién? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando que Jesucristo tiene un Dios y un Padre. Él no es el mismo, como el mundo religioso lo dice.
Nosotros tenemos que creer como dice la Escritura. Según San Juan 7:38, según 1 Corintios 4:6, según la palabra 2 Corintios 4:13. Bien, dice la Escritura. Entonces, la pregunta, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, estos que somos sin mancha, ¿verdad? Delante de Dios, también somos santos. Entonces, ¿quiénes son los que reciben el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Los santos. Los santos. No es cualquiera que diga yo soy santo, entonces ya es santo. No, la Escritura dice que esto lo reciben solo los santos. El bautismo del Espíritu Santo que profetizó Juan, solamente los santos lo reciben. ¿Quién fue el que recibió? Jesucristo recibió al Espíritu Santo en el río Jordán. ¿O no lo recibió? Sí lo recibió, ¿verdad? Es una muestra de que el Espíritu Santo de Dios posó sobre él. Ahora dice la Escritura en el libro de Mateo 3, volvemos a repetir, Mateo 3:11, a la verdad yo los bautizo con agua, dice, pero viene otro más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es que la gente anda buscando todavía, en el tiempo de la gracia, ríos, anda buscando mares, anda buscando lagos para andar bautizando a la gente? Claro, ellos lo hacen porque están en el tiempo de la ignorancia, ¿verdad? Según Hechos 17:30. Pero vamos a tratar de desarrollar el mensaje ya casi por finalizar. Dice la Escritura aquí en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde estábamos nosotros? En los lugares celestiales. ¿Y estábamos a dónde? En Cristo. Vamos a leer 1:9, 10 y 11 del mismo Efesios capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios, versículos 9, 10 y 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir. ¿Quién se había propuesto en sí mismo? El Padre Eterno. ¿Qué se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién se había propuesto esto? El Dios eterno. ¿Cuándo fue que se cumplió esto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuándo se dio este cumplimiento en la dispensación de los tiempos? Con la venida del Maestro, con la venida de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero venido el cumplimiento del tiempo. ¿Ven? Ahí estamos viendo que ahí se cumplió. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo el tiempo de la ley. ¿Verdad? Ahí se cumplió esta dispensación de los tiempos. Porque ahora el tiempo ya no sería más en nosotros. Recordemos que vivimos una vida en el espíritu. Para el hombre de carne el tiempo sigue transcurriendo. Seguimos echando canas, seguimos echando arrugas para el hombre terrenal. Pero para el santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo, no transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es de la misma naturaleza divina. Bien, entonces versículo 11. En él dice, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados. ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los predestinados? Los que estuvimos con Dios
desde antes de la fundación del mundo. Y estos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿qué somos? Somos santos. No somos cualquier generación, no somos cualquier tipo de persona. Somos santos. Y por ende tenemos que dar honor a ese honor que Dios nos ha entregado. De ser muy gentiles, de estar llenos de amor, de compartir todas las cosas. Bien, entonces, estos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, y dice la Escritura que estuvimos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bien, entonces, ¿a dónde estuvimos antes de la fundación del mundo? En Cristo. Pregunta número 1. Cuando Cristo descendió de los cielos a la tierra, porque ya vimos, según Hebreos 9:11, que ese tabernáculo no es de esta creación, que no es de este mundo. También nos dice la Escritura, ¿verdad? En San Juan 6:38, del cielo he descendido, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad, la del Padre. Dice también 1 Corintios 15:47, el primer hombre, conocido como Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La Escritura lo dice claramente, ¿verdad? Entonces, este santo ser que estuvo en María, en el vientre de María, no es de esta creación, Él es del cielo. Sí. Y dice Dios que estuvimos en Él, adentro de Cristo, porque este fue el beneplácito de Él, según Efesios 1:9-10, de reunir todas las cosas en Cristo. En es estar dentro. Adentro de Cristo estuvimos ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero cuando Jesucristo desciende a la tierra, según Hebreos 10:5, dice la Escritura, mas me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda por los pecados no te agradaron, dice, mas me preparaste cuerpo. Este cuerpo de Jesucristo, en este cuerpo de Jesucristo, estuvimos nosotros, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dice en el versículo 19 de Hebreos, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que... ¿Cómo es que dice Hebreos 10:9? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿de dónde venía Jesucristo? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lástima que ese mensaje no lo grabamos, ¿verdad? Que fue el mensaje que tuvimos el jueves allá en la casa, en Ochomogo, que es el mensaje del nacimiento de Jesucristo. Ahí salen todas estas cosas. Pero bien, Dios nos va a dar la oportunidad de grabar este mensaje y poderlo subir también al canal para que tengamos la oportunidad, aquellos que miran el canal, de Predicaciones de la Gracia, también de poder disfrutar de este gran mensaje de cómo fue el nacimiento de Jesucristo, de dónde es su carne y sus huesos. Bien, entonces, estos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿a dónde estábamos cuando Jesucristo fue enviado a la tierra? ¿A dónde estábamos? Estábamos adentro de Cristo. Porque ¿qué somos nosotros, la iglesia del Señor? El cuerpo. Lo único que ahora somos miembros, según 1 Corintios 12:27, en particular del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, y aquí vamos finalizando para que no estén tristes. Cuando Jesucristo viene descendiendo, ¿a dónde estamos nosotros? En Cristo, según el beneplácito del Eterno. Sí. Efesios 1:9-10, de reunir todas las cosas en Cristo. Sí. Estando entonces nosotros en Cristo, ¿verdad? Descendimos hasta el vientre de María. Salimos del vientre de María y fuimos bautizados por Juan el Bautista. ¿Verdad? ¿O no fuimos bautizados? ¿O no se mojó las piernas, los brazos, los dedos, el cabello? Dice la Escritura que fue sepultado por las aguas del río Jordán, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, ¿a dónde estábamos nosotros? Según el beneplácito del Eterno.
que era de reunir todas las cosas en Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿a dónde estábamos? O ya fuimos bautizados o no hemos sido bautizados por agua. Ya fuimos bautizados por agua. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de los miembros, en particular del cuerpo de Cristo. Vamos a ver si es cierto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice así la Escritura: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿qué somos nosotros? Miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. ¿Verdad? Ya ahora el hermano Ismael es una parte, es un miembro del cuerpo de Cristo, la hermana Xiomara, un miembro del cuerpo de Cristo, el hermano Roberto Silva, un miembro del cuerpo de Cristo, la hermana Verónica, un miembro del cuerpo de Cristo. Pero estos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo son? ¿Son santos o son diabólicos? ¿Cómo son estos miembros del cuerpo de Cristo? Son santos, ¿verdad? Son santos. ¿Y para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Pues para el cuerpo de Cristo, para los santos. ¿O no es así? ¿Verdad? Entonces, una vez que Jesús desciende a las aguas, ¿a dónde estamos nosotros? Ahí estamos en Él, como el cuerpo de Cristo. Fuimos bautizados no por cualquier hombre, sino por un hombre enviado de Dios, según la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Fue enviado de Dios el profeta Juan, el Bautista. Bien, ahora vamos a leer aquí mismo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 13. Porque si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y decimos que fuimos bautizados en Él, vamos a ver si es cierto que la Escritura lo dice. Porque que lo diga mi boca, eso es fácil. Que lo diga la Escritura. Porque ¿cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura, según San Juan 7:38. Dice así pues, 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿A dónde? ¿Qué significa la palabra en? Dentro. ¿A dónde fuimos bautizados? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. ¿A dónde se nos dio de beber ese mismo espíritu? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús, porque esa es la bendición que Dios nos había dado. Pero, como dice la Escritura en Isaías 29, 10, 11 y 12, que nos mandó con espíritu de sueño para que se cumpliese Efesios 5, 14, por lo cual dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Ahí vimos nosotros entonces cómo es que Cristo nos alumbra ahora con la palabra y nos despierta. ¿Para qué? Para convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo, pero en particular. Ya no estamos todos unidos, como cuando estuvimos en el río del Jordán. Ahora estamos separados, pero unidos por un mismo espíritu, en un mismo sentido, en una misma regla, siguiendo una misma regla, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo desde el 11 y 12, pues, para que lo miremos con un poquito más de holgura. Dice la Escritura, Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12.
Dice así. En él también, adentro de Cristo, en él también fuisteis circuncidados. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que nosotros estando en Cristo, adentro de él, ya fuimos circuncidados. O sea que Cristo cumplió la ley. Y nosotros que somos su cuerpo, también la cumplimos, ¿verdad? ¿Y por qué entonces los hombres en el tiempo de la gracia, los que estuvimos con Dios, claro, que estos que andan practicando las obras de la ley es porque siguen dormidos? El propósito de Dios es que seamos despertados, ¿verdad? Para poder despertar a otros y darle lugar al evangelio que corra, que se dé a conocer. Entonces, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Siempre nos está recordando que el cuerpo pecaminoso carnal, el envidioso, el malo, el jactancioso, el orgulloso, el envidioso, el prepotente, el que él se la sabe toda, dice que lo echemos de nosotros. El cuerpo pecaminoso carnal. Sí, ¿verdad? Entonces, siempre Dios nos viene aconsejando esto. Pero lo oímos, no lo oímos porque no lo entendemos. Y como no lo entendemos, no lo practicamos. Tenemos que vivir la palabra, la ley de Dios. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. Salmos 119, 142 al 45. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a la ley de Dios. Bien, ya vimos entonces que estando nosotros en Cristo fuimos circuncidados, ¿verdad? En la circuncisión de Cristo. Y si fuimos circuncidados, también pagamos el diezmo, guardamos toda la ley en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice la Escritura también, porque si estábamos en Cristo, fuimos bautizados por Juan el Bautista, también fuimos azotados por los romanos con el látigo, fuimos crucificados en la cruz del Calvario, derramamos la sangre, los miembros del cuerpo, todos los miembros derramaron sangre, ¿verdad? Entonces, todos nosotros cumplimos todo el tormento. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de los santos, ¿verdad? Y a estos santos entonces es a los que Dios bautiza con su espíritu. No es a los hombres de carne y hueso. El hombre de carne y hueso anda tartamudeando. Él cree que está hablando en lengua porque el Espíritu lo tocó, porque cree que el Espíritu Santo lo tocó. No lo ha tocado nada, es un sentimiento de su propia mente. ¿Cuál es la lengua que nosotros debemos de hablar? Pues esta que estamos oyendo hoy, que es el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. No es un trabalengua que hablan los mudos. Y sale otro payaso interpretando. Así dice el Señor. Tacataca, tacataca. La bruja ya está hablando en lengua y el brujo aquí está interpretando. Puras fábulas. ¿Cómo vamos a seguir en eso? Claro, ellos están cieguitos. Tenemos que perdonarlos. Tenemos que amarlos. Porque a eso nos ha mandado Dios. Si nos ponemos nosotros en contra de ellos, no estamos haciendo lo que Dios dice. Dice el Señor que Pablo los prendía por engaño a todas estas personas y les exponía el Evangelio para que las personas fueran saliendo de esa ignorancia en la que el mundo religioso los ha metido, ¿verdad? Bien, versículo 12. Estamos viendo si fuimos bautizados en Cristo o no. Ya leímos 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 13 dice que fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo que descendió a las aguas del río del Jordán? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Que somos quiénes? Todos los que estamos aquí y los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, porque faltan muchos miembros del cuerpo de Cristo por ser despertados, porque aún siguen durmiendo. Dice el versículo 12, sepultados con Él. ¿Qué significa la palabra con? Hemos dicho, acompañado con otras personas o con otra persona. Sepultados
con él. No dice que fue sepultado él. No dice así la escritura. Pero como el hombre no le interesa esa parte, esas tres letritas, a mí sí, pero por eso yo siempre les pregunto. Pero mira, ese con, ¿a qué sabe? ¿A manzana, a uva, a mandarina, a aguacate? ¿A qué sabe esa palabra con? Porque vos te la comes. Decir que no existe la palabra con. Lo mismo sucede en San Juan 1:1, ¿verdad? El con también se lo comen. Por eso siempre hay que estar presto cuando leemos la escritura. Sepultados, en plural, no dicen singular, en plural. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, con él. No dice que fue él resucitado, sino que fuimos resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Mediante cuál fe es que vamos a ser resucitados ahora, en el tiempo presente? Vamos a leer, con esto finalizamos y damos gracias a Dios de que nos ha dado la oportunidad de poder grabar un mensaje más, ¿verdad? Para aquellas almas, para aquellas personas que están anhelando escuchar la voz de Dios, para aquellas personas que están anhelando oír la voz de Dios, para aquellas personas que están anhelando entender la voz de Dios. Dice la escritura entonces, ¿cuál íbamos a leer? Perdonen que se me... No, no dice usted. Así, es que dice la escritura aquí al final del versículo 11. ¿Mediante cuál fue vamos a ser resucitados? En el versículo 12. En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe. ¿Verdad? ¿Mediante cuál fe? Sería la pregunta. Por el Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu Santo que nos guíe, ni siquiera nos podemos hacer preguntas de lo que está escrito, porque no las vemos las preguntas. ¿Verdad? Volvemos a repetir ese pedacito del versículo 12. En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe. Ahora, ¿cuál fe? Segunda de Corintios 4:13. Vamos a ver, mediante cuál fe es que vamos a ser resucitados en el tiempo presente. No es con trabalenguas, no es con ayunos, no es con diezmos que vamos a ser resucitados. No es con el racachaca, chacataca, racataca, arranca la baranda. Gloria a Dios. No es con nada de esas brujerías que vamos a ser resucitados. Es con la palabra de verdad, con el evangelio de vuestra salvación. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver qué dice la escritura. Recordemos que debemos de creer como dice la escritura, según San Juan 7:38, y que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Ahora estamos en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver cuál fe, por medio de cuál fe es que vamos a ser resucitados. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Dice que todo el cuerpo de Cristo, unido por medio de las coyunturas, debemos de estar unidos por un mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es el espíritu de fe que nos va a resucitar de los muertos? Este que está aquí. Que creamos como dice la escritura. Eso es lo que el Señor nos viene remarcando, para que podamos andar en un mismo sentir, para que podamos sentir el mismo gozo, la misma alegría. ¿Verdad? Volvemos a repetir el capítulo
4 de 2 de Corintios, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Ese es el espíritu que debemos de tener. El espíritu de fe que debemos de tener es conforme a lo que está escrito. 2 puntos. Creí a lo que está escrito, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que se encuentra escrito. Que la gracia, hermanos, ¿verdad?, de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones, y esperando en Dios que nos dé la oportunidad de poder grabar, ¿verdad?, para poder enviar a aquellos santos que aún siguen dormidos en los cuerpos de carne y hueso, en las próximas enseñanzas que vamos a dar a conocer a través del canal de Predicaciones de la Gracia. Que la gracia de nuestro gran Dios sea puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén.